Grupo Bacor, asesores en seguros, presenta. Hola Ahorra Lovers, nuevamente con ustedes, feliz en un episodio más para comunicarles acerca de la importancia de los seguros, cómo funcionan, responder dudas y todas esas cosas que abarcan en esta parte de los seguros. Soy muy contento porque en este programa, nuevamente en este episodio nos acompaña mi querida amiga Chio Telles y traemos un tema súper bueno. Hoy vamos a hablar, Chio, del tema de las empresas, cómo funcionan los seguros con ellas. Soy empresario, tengo una sociedad con mi hermano, con mi primo, con mi compadre, y hacer empresas en México no es sencillo. Ahora que ya la tenga, ¿qué factores debería tomar en cuenta hablando dentro del sector asegurador? Normalmente el empresario, Chio, empieza por proteger los tangibles. La empresa, los carros, la maquinaria, no está mal, pero creo que antes de eso hay alguien que tuvo la capacidad intelectual y de relaciones como para gestionar todo ese recurso, que es el valor humano. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Te parece bien, Chio? Me encanta, mi George. Gracias por la invitación nuevamente. Qué buen tema, mi George, porque como bien dices, las empresas, el éxito de una empresa se debe a sus personas, a Cierto. quienes componen estas empresas y normalmente los socios, ¿no? El director, el que trae esta idea para poner en marcha y que ha puesto mucho de su tiempo, de sus talentos, de sus aprendizajes para hacerla crecer. Perdemos de vista, mi George, que las personas son el éxito de la empresa y son las maquinitas de hacer dinero. Y entonces, Exactamente. qué maravilla que se aseguren, por supuesto, todos los activos, ¿no? Todos los tangibles, pero difícilmente pensamos en qué pasa económicamente con una empresa cuando el director, cuando el socio, cuando el líder por alguna razón ya no está, ¿no? Porque como personas, pues seguimos estando expuestas a un accidente, a una enfermedad que nos impidan seguir generando recursos, seguir teniendo actividad laboral o incluso las personas todas fallecemos, ¿no? Claro. Entonces hay que pensar económicamente qué pasa con la empresa. Y fíjate, mi George, más del 95% de las empresas en México son familiares. Fíjate qué importante. Me encantó esa frase que dijiste, Chio. Son las maquinitas de generar dinero. ¿Qué pasa si Pedro y Juan son hermanos? Tienen una flamante idea, la llevan a la práctica, generan recursos y la empresa crece. ¿Está preparada la empresa de Juan, en este ejemplo, para trabajar si Pedro fallece? ¿Cómo se puede proteger una empresa en base a esto, Chio? Qué gran pregunta, mi George, porque como venimos platicando, las personas hacemos las empresas y el que falte alguno de las maquinitas de hacer dinero, los que Ujú. aportan pues su experiencia, ideas, estrategias, llega a faltar, pues los proveedores no esperan, George. Cierto. Hay que seguir pagando esas facturas del material, los servicios que nos han brindado. Dejamos en serias complicaciones económicas a nuestros socios porque son pues socios solidarios, ¿no? Están Claro. en la responsabilidad también de liquidar estos compromisos. Y fíjate que muchas veces las empresas lo tienen contemplado dentro de sus estatutos. Es decir, si me asocio con mi hermana y platicamos ella y yo, si fallezco, pues ella va a liquidar a mis hijos, ¿no? Normalmente lo tienen contemplado. Lo que no tienen contemplado es que la empresa tenga la liquidez económica para poder hacer frente a eso en el momento que se presente, ¿no? Ese es el gran reto, mi George. Y Es un reto de prevenir, Chio, porque al término del día las empresas, no es sencillo tener una empresa que se consolide, lleva años, pero pueden ser tan vulnerables en un momento como este porque si se ausenta alguno de los socios, como bien dijiste, el proveedor va a estar recibiendo sus honorarios y pudieras incluso hasta quebrar si no hay una previsión de todo esto cuando no se toman decisiones correctas, ¿no? totalmente de acuerdo, mi George. Y un punto importante es garantizar que la empresa pueda tener la liquidez para hacer frente a una situación como estas, ¿no? Que es imprevista siempre. Es decir, nadie dice
Hoy todos salimos de casa diciendo nos vemos al rato y hay mucha gente que no va a regresar. Cierto. Y esto también le puede pasar a un director importante de cualquier empresa. Pensar en que la empresa tenga la liquidez para poder afrontar los compromisos en caso de que llegue a faltar, se vuelve un acto de amor también en cuidado hacia tu propia empresa, cuidando a tus socios, ¿no? Sí. Porque además, como platicábamos, más del 95% de las empresas en México son familiares y yo amo a mis hermanas y me puedo asociar con ellas y confío ciegamente en ellas, pero si ellas no están, la relación ya no va a ser lo mismo si trato con mis cuñados. Sí, nos vamos a tratar con el cuñado o con la O con cuñada, la ¿no? cuñada, ¿no? Y luego imagínate que llega el nuevo novio de la cuñada o la nueva novia del cuñado, ¿no? Es decir, necesitamos cuidar que la empresa, junto con todos sus activos y sobre todo su recurso humano, no lleguen a padecer en caso de que el hombre clave, la persona clave fallezca, ¿no? Te platico que una gran empresa nos hace ver incluso el gran beneficio de poder estar tranquilos sabiendo que si llegaban a faltar, a todos sus empleados los iban a poder liquidar para que se fueran después de muchos años de colaborar con ellos, para que pudieran liquidarlos y llegaran a vivir sus vidas lo más Con tranquilamente una buena posible. indemnización. Conseguían otro empleo, ¿no? Y esto me parece un gran acto de amor, ¿no, Cierto. George? Cuidar a tus socios en caso de que algo así llegara a suceder. Fíjate también. que yo lo visualizo, a lo mejor un ejemplo es muy burdo, yo soy de dar ejemplos a veces muy coloquiales. Estás en un equipo de fútbol donde cada equipo tiene 11 jugadores. Y si por alguna razón se te ausenta el delantero, que es el que mete goles, quedas vulnerable. Ese equipo quedó en desventaja porque ese equipo se mueve con 11 personas y tiene un goleador. En una empresa pasa algo muy similar. Si tienes 1, 2 o 3 socios en el momento que pierdas uno, y si es el goleador, pues ahí te encargo. Entonces, ¿en qué momento de vulnerabilidad dejas a la compañía? Este tipo de, ahondándonos en el tema de seguros, existen instrumentos que a lo mejor no son tan conocidos para proteger a las empresas en su parte intelectual, no tangible, de aquel figura clave o ejecutivo que es muy brillante y que genera recursos a la compañía. ¿Cómo funcionan esos Sí, mi instrumentos? George, se llama seguro de técnicos y dirigentes. Ok, Y es un producto diseñado exclusivamente para personas morales. Y la primera intención de este gran producto es resarcir la pérdida económica que sufre cualquier persona moral en caso de perder a sus hombres o mujeres clave. Es decir, este producto va a garantizar que haya liquidez dentro de la empresa en caso de una enfermedad o accidente que ya no permita seguir trabajando al hombre o a la mujer clave, porque como bien dices, todos somos importantes en una empresa. claro. A lo mejor uno de los socios es experto administrando, otro es experto en relaciones públicas y es el que trae a los clientes. Uno sin otro no van a tener el mismo éxito. Y frecuentemente nos encontramos con que el socio quisiera asumir las responsabilidades del otro. Sí. Y quizás se pueda, quizás se tenga esa capacidad, pero en manejo de tiempo, de recursos, eso ya no está tan fácil. Sí, de alguna manera se va a ver mermado, o sea, a lo mejor, Totalmente. desviándome un poquito, el tema de en un matrimonio, si fallece la mamá, que es a lo mejor la que no trabaja, pues el papá va a tener que trabajar menos tiempo para estar con los hijos. Totalmente. Y pone en vulnerabilidad la economía de la familia. Justamente eso pasa con la empresa. Si el socio A es el experto en traer a los clientes, a lo mejor el B es muy metódico y muy bueno para administrar, pero no va a entrar en la misma frecuencia los clientes nuevos, ¿no? Totalmente. Y la empresa sufre en su rentabilidad, sufre en sus crecimientos y sufre económicamente. Este tipo de instrumentos, mi George, garantiza que la empresa tenga liquidez en caso de que haya un accidente o enfermedad y ya no se pueda seguir operando, y en caso de que también alguno de los hombres o mujeres claves llegaran a fallecer, no estamos exentos. Qué contundente, Chío. Ahorita que dijiste eso me cayó el 20. Hay escenarios. ¿Por qué podría ausentarse una figura clave de una empresa por un fallecimiento, pero a lo mejor por una invalidez? Y esto es bien contundente. ¿En qué sentido? Porque a lo mejor esa figura clave que era el encargado de traer los recursos de ventas se ausenta. Número 1, no vas a tener esos clientes en la misma frecuencia. Y número 2, vas a tener que pagar la nómina de esa persona porque sigue viva, porque es tu socio, entonces hay que indemnizarlo. Entonces no solamente no generas ingresos, sino que tienes que seguir gastando. Este tipo de cosas y nuestro trabajo como agentes de seguros
es ayudar a las personas a sensibilizarlos, a que vean más para allá de las cosas que suceden. No son datos ficticios, son cosas que suceden en la actualidad. Y me atrevo a decir que podría ser una de las principales causas de que algunas empresas no trasciendan a lo largo de los años. Totalmente de acuerdo contigo, George. De hecho, lo decimos mucho dentro del sector asegurador. Dentro de todos los riesgos que tenemos todas las personas, pues claro que es el fallecimiento, el certero, es decir, todos nacemos y todos nos vamos a morir. La invalidez, mi George, que pueda ser un accidente o una enfermedad que me imposibilite a seguir trabajando, es de los riesgos más fuertes que pueden existir, porque no solamente te quedas sin producir dinero, Sí. te vuelves una carga económica para alguien. Alguien va a pagar tu agüita caliente, tu comida, medicamentos, enfermera, etcétera. Y eso en un acto de amor, ¿qué tan complicado pueda ser? Seguramente nuestra familia, padres, hermanos, pareja, con todo su amor nos podrán cuidar y quizás hasta cubrir algunos gastos. Claro. Las empresas no están exentas de esto. Y máxime que si más del 95% son familiares, con todo el amor del mundo, si mi familiar no puede seguir operando, le voy a seguir pagando ese sueldo o la rentabilidad que reciba de la empresa. Aquí la pregunta es, si ya no se está generando ese dinero, ¿cómo voy a sustituirlo, no? Para eso están creados estos instrumentos, George, y además tenemos una gran noticia con respecto a estos instrumentos, porque también tienen beneficios fiscales. A eso iba. Hablando del beneficio en la inmediatez, podríamos decir que es el beneficio fiscal. O sea, si tú estás escuchándome, tienes una empresa, eres persona moral y te interesa proteger esos activos no tangibles que es el intelecto tuyo, el de tu socio, el de tu mejor vendedor, esto sería para ti y aparte sería un ahorro con incentivo fiscal, ¿no? Sí, porque las aseguradoras hoy tenemos dos maneras de ayudar a las personas clave, que son personas morales. Uno es con instrumentos de solo protección, cubrir estos riesgos. Si llegas a invalidarte o llegas a fallecer, va a haber liquidez dentro de la empresa. Excelente. Con beneficio fiscal, es una póliza que se hace deducible de impuestos. Es decir, las aseguradoras te entregan una factura por esa aportación que se hizo a la póliza. Y otra alternativa es generar un plan de ahorro dentro de la empresa donde estamos cubiertos en caso de invalidez y en caso de fallecimiento, pero adicional generamos un ahorro que también es deducible de impuestos, mi George. Y como has platicado con todos los ahorralovers, el ahorro es un gran hábito, pues dentro de las personas morales también es un gran hábito generar un ahorro para la empresa moral, porque el dinero nos ayuda a cubrir sueños, metas, proyectos y se necesita financiamiento para eso, mi George. Y todas las empresas tenemos sueños, metas y proyectos. Queremos seguir creciendo, queremos renovar nuestros equipos, seguir invirtiendo en maquinaria y para todo eso se necesita dinero, mi George. Y también, ¿no? Salimos corriendo a buscar dinero muy caro, son los créditos, ¿no? No hay dinero más caro que eso. Podemos generar el buen hábito del ahorro dentro de la empresa también, cubriendo estos dos grandes riesgos para las personas importantes dentro de la empresa y además hacerlo deducible de impuestos. Excelente. O sea, ahorita si alguien que es persona moral tiene un par de socios, nos está escuchando y le hace sentido esto, pudiera hacer un plan en donde pueda, de acuerdo a su capacidad de ahorro, iniciar. Pero ¿qué pasa si hubiera dentro de la empresa una persona clave, un técnico, un excelente vendedor o el de relaciones públicas, que no necesariamente es un socio de la empresa, pero volviendo al ejemplo del fútbol, es el que patea el balón y mete los goles? ¿Se puede aplicar para él? Sí, fíjate que el único requisito, hay varios requisitos que nos pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer deducible de impuestos el seguro de técnicos y dirigentes. El asegurado tiene que tener una relación laboral directa con la empresa. Y te platico el caso de una gran empresa de tecnología. Tenía 5 gerentes, George, a los cuales les pagaba muy bien y aparte los capacitaba muchísimo. 2 o 3 cursos por año en Alemania, primer mundo, nuevas tecnologías. Uno de los mayores retos de la empresa era mantenerlos, porque claro que podría llegar cualquier otra empresa y por alguna cantidad o porcentaje mayor, pues se los podía llevar y toda la inversión de la empresa se hubiera perdido. Uh-huh. Algo que resolvió el seguro de técnicos y dirigentes es algo que llamamos bonos de lealtad. Imagínate que te dicen, quédate conmigo 10 años.
te voy a seguir pagando muy bien y capacitándote, pero quédate conmigo 10 años y en 10 años te voy a generar un bono de lealtad por haber estado conmigo 10 añitos. Cualquier persona ya la pensaríamos, ¿no? Antes de irnos a otra Claro. empresa. Que ese bono de lealtad, si no me equivoco, sale de lo que el patrón ahorró, que dedujo al 100% y que en algún punto se lo devuelven y mantienes contento a tu colaborador estrella de dar la lealtad. Y entonces es el círculo de beneficios para la empresa, ¿es correcto? Totalmente, mi George. Yo no veo más que grandes beneficios con estos proyectos. Te puede ayudar a ti como empresario a generar lealtad de tus empleados, pero también cubrir tus riesgos y además generar un buen hábito de ahorro con deducción de impuestos. Hay que ocuparlo. Fíjate que esto es bien interesante. Si eres un empresario que anda entre los 40 años, 50, esto es una muy buena estrategia, pero en algún momento como empresario, no me dejarás mentir, tienes que empezar a fraguar, a planear tu retiro. ¿Cómo es un porcentaje elevado de las empresas que cuando hay una sucesión de la dirección o del CEO que pasa y da la estafeta a un hijo, se corre el riesgo de que haya por ahí un tema en que cómo voy a mantener constante el nivel de ingresos de la empresa? ¿Esto nos podría servir como planear una sucesión o como también para un fondo de retiro para alguno de los dueños? Qué gran pregunta, mi George. Y muchos de los empresarios que hoy están adquiriendo el proyecto de seguros de técnicos y dirigentes lo hacen también con miras de empezar a generar su propio ahorro para el retiro. Es decir, ya estipulamos dentro de la empresa que en 10, 15 o 20 años la empresa va a recibir este dinero y lo va a utilizar para poderle dar su fondo de retiro a nuestros empresarios, ¿no? Es una forma de garantizar que hoy la empresa sí o sí te va a seguir generando recursos, ¿no? Llegado el momento, quizá de tu retiro, con miras de ahorro para el retiro. Por supuesto, también pensar en la sucesión, mi George. Hemos tenido grandes empresarios que ya van en la segunda o tercera generación dentro de la empresa y qué mejor que dejar una empresa capitalizada, con liquidez para poder seguir creciendo con grandes proyectos. Recuerdo perfecto una empresa dedicada a bienes inmuebles. La empresa la iniciaron los abuelitos, los hijos toman posesión de la empresa, pero una empresa endeudada. Cada hijo tuvo que salir a buscar recursos propios, dinero prestado, que es muy caro, para poder traer capital a la empresa. Y contratan el seguro de técnicos y dirigentes con miras de la sucesión a la tercera generación y que encontraran una empresa muy capitalizada con dinero y liquidez para grandes proyectos y seguir creciéndola. Grandes estrategias te puede solucionar el seguro de técnicos y dirigentes con el componente del ahorro, mi George. El sueño que me digas requiere de liquidez. Cierto. Fíjate que aquellos que dedicamos o decidimos en algún punto de nuestra vida emprender, ya sea un tema de capacitación o un negocio, sabemos todo el recurso económico e intelectual que conlleva esto y el sacrificio que va a pasar por los años. Y en algún punto va a hacerte sentido que si tienes una sociedad, debes de seguir protegiendo este proyecto, porque en muchos de los casos el proyecto está hecho para que tu hijo después lo administre y a su vez tu nieto y sucesivamente. Y contemplar esto o tenerlo construido con cimientos de protección como un seguro de técnicos y dirigentes te puede permitir que no sea vulnerable tu negocio o tu empresa en la que le has entregado todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi George. Las empresas son nuestros hijos, nuestros bebés, ¿no? Los creamos con tanto amor, porque además más del 95% de las empresas en México son pymes también y Sí. generan muchos empleos. Hay que cuidar justamente nuestras ¿Qué empresas, porcentaje, ¿no? Chio? Es como el 70% aproximadamente. Más o menos, sí, disculpa, no lo traigo tan presente, pero un alto porcentaje de las empresas en México de verdad son pymes y ofrecen gran cantidad de De empleos. empleos, son los que empleos generan el en México. recurso. Entonces, cuidemos a nuestros bebés, a nuestros hijos, ¿no? Y fíjate que dada la pandemia, mi George, ¿no? Que todos vivimos y que todavía tenemos por ahí sus rezagos, muchos de nuestros empresarios pudieron hacer frente a sus compromisos y con ello poder mantener este nivel de empleos, no cerrar puertas, no bajar cortinas, gracias al ahorro que habían generado dentro de sus estrategias de seguros de técnicos y dirigentes. Ha crecido más del 80% la colocación de este producto, mi George, porque ya entendimos que también en las empresas suceden cosas que afectan exteriores, como una pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. Fallece el hombre clave y muchas veces fallece la empresa también. Sí, entonces, si tú me estás escuchando y tienes tu proyecto de empresa,
debes tener consciente todo lo que pueda pasar, no solamente en el entorno comercial o de operación de tu negocio, sino lo que pudiera afectar, pues vayámonos a las tripas y las arterias de tu empresa, como este tipo de cosas. Pregúntate, ¿qué pasaría si mi socio, mi hombre clave, mi figura clave de la compañía se llegara a ausentar por fallecimiento, por invalidez o porque ese colaborador se fuera a otra compañía? Si ya te preguntaste esto, ¿qué respuestas o soluciones tendríamos? Prácticamente este producto del sector asegurador te soluciona cualquiera de esos escenarios con los incentivos que comentaste, fiscales de deducción y que puedes recuperar tu dinero a determinado plazo. Chio, algo que tú quieras recomendar para aquellas personas morales que nos están escuchando, ¿por dónde deberían empezar? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Cómo involucrarnos para este tipo de cosas? Por supuesto, mi George, nos pueden contactar, ¿no? Nos va a encantar reunirnos para presentarnos formalmente, platicar a detalle, conocer su historia, conocer sus necesidades, realizar preguntas importantes y adaptar la capacidad también de ahorro o de protección que requiere la empresa. Porque es un tenor importante, mi George. Hay que cuantificar cuánto valemos para nuestra empresa y es algo que hacemos juntos. Permítenos una asesoría personal, desarrollamos para ti algo muy artesanal, muy hecho para ti, con grandes beneficios que te explicaremos muy a detalle para que quede perfectamente comprendido. Y como un poco el ahorro personal también, mi George, o la compra de protección personal, es importante tener algo. Siempre es mejor algo que nada, mi George. Cierto. Así es que hay que arrancarlos. No, pues excelente. Ahorralovers, ya lo saben, este tema de proyectos de protección para personas morales, para empresas, es sumamente importante. Tú que me estás escuchando sabes lo complicado que ha sido llevar a tu empresa al nivel donde estás y me queda súper claro que quieres llevarlo al siguiente nivel y para esto están estos seguros de técnicos y dirigentes. Chio, muchísimas gracias. Esperemos que nos vuelvas a acompañar en otro episodio. Fue súper productivo y vamos a dejar los teléfonos aquí en las redes y en el video que esté grabado para que nos puedas contactar por cualquier duda. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye. Hasta la próxima.